¿Se está viendo? Espero que sí. Sí, sí se está viendo. En principio está grabando, así que bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer una clase teórico-práctica con algunas consideraciones a tener en cuenta para la realización de trámites municipales en obras privadas y por supuesto la documentación que tenemos que presentar, ¿sí? Nosotros ya hemos estado viendo cuestiones que tienen que ver con la orientación en la planta urbana de la ciudad de Córdoba, con la asignación catastral, las ordenanzas de aplicación y por supuesto la adecuación a la normativa vigente en todo en el ámbito de la ciudad, ¿no? Esperen que voy a apagar el video así por las dudas si no se corta el internet. Y por supuesto vamos a ver el acceso al portal municipal en relación a la guía de trámites como lo habíamos hecho la otra vez y las cuestiones que tenían que ver con los requisitos para los informes técnicos, el colegio y el permiso. Pero ya en la cuestión normativa, no tanto en lo normativo, sino en las cuestiones instructivas y de forma, ¿sí? Como nosotros ya habíamos estado viendo en clases anteriores, un poco esto viene a ser un repaso general de todo lo que habíamos estado viendo hasta ahora, porque claro, por supuesto esto también va a ser parte de lo que vamos a ver en el examen. Pero también para que nos vayamos aproximando o que nos localicemos dentro de las actividades del profesional, ¿no? Primero, de la mano del ordenamiento de la ciudad de Córdoba, en relación a la ubicación de la planta urbana o la geolocalización de un lote dentro de la planta urbana con la orientación en los distintos niveles de aproximación. En relación a qué hace una nomenclatura, distrito, zona, manzana y parcela. Nosotros hoy ponemos en cualquiera de las plataformas de la MUNI, porque ya lo hemos estado viendo en bastantes teóricos, o en los teóricos anteriores, nosotros ponemos la dirección y nos geolocaliza directamente, ¿sí? Pero ahora es importante tener en cuenta la orientación en los distritos y en cada una de las zonas y demás, para las cuestiones que tienen que ver también con la presentación en el municipio de esta documentación, ya que en el municipio no nos localizamos por la dirección, aunque sea la dirección oficial, sino que nos localizamos de la mano de la nomenclatura catastral. Como ya habíamos dicho varias veces, es el DNI del lote, ¿sí? Que es distinto y que cada vez que existe un lote nuevo y que deja de existir el lote que le dio origen, que nosotros le llamamos lote madre, vuelven a hacer un lote nuevo, ¿sí? No hay lotes iguales ni que se repiten en relación a su localización dentro de la planta y por supuesto no hay iguales lotes con las mismas designaciones. Nosotros tenemos dentro de los mapas de la ciudad de Córdoba, que se acuerdan que habíamos estado viendo tanto en el teórico de catastro como en el teórico de obras privadas, las cuestiones que tenían que ver con la orientación por distrito en relación a las áreas de influencia, en este caso de los CPC, ¿sí? El área central, distrito 4 y alguna parte de los distritos 1, 2 y 3 están dentro de la zona de influencia del área central. Sí, dime. Perdón, profe, no silencié el micrófono. Ah, perdón, que a lo mejor tenían alguna consulta y yo, ay, que están interesados, ya que bueno. Pero bueno, esto ya lo hemos visto, les vuelvo a repetir, la idea es hacer de lo general lo particular, y habíamos estado conversando también que teníamos el área central, que tiene una ordenanza distinta, que es el 8057, al resto de las áreas de la ordenanza, área periférica y intermedia, que es la ordenanza 12483 y el 8256, que es la modificatoria por supuesto, que los trabajan los centros de participación comunal. No que sea privativa la una de la otra, pero en base a donde nosotros estamos localizados, los centros de participación van a tener la injerencia. Y como habíamos estado viendo, con la página de la plataforma de la MUNI, o vamos a ir a la parte de ciudad de servicio, vamos a la guía de trámites, y acá tenemos una plataforma, un poquito más vieja, de lo que era la guía de trámites, que ahora en realidad le están cambiando las fotos y demás, pero se hace a través del buscador de trámites o a través del BEDI. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos estado conversando cómo se cargaba una previa municipal? Nosotros acá tenemos un filtro distinto, que es los trámites consultados por profesionales, y tenemos, por supuesto, el informe técnico. Que el informe técnico, desde la pandemia, en realidad desde hace no tanto, post pandemia, no solamente se habla desde la plataforma, y ahora vamos a ver algunas cuestiones curiosas de la época del coronavirus. El informe técnico tiene un montón de descripciones como el resto de los trámites, pero el informe técnico es un plano técnico, una disertación técnica previa,
que ahora no es obligatoria para obras de tipo 1 o de relevamientos de obra tipo 1 como los que nosotros estamos haciendo. Es decir, nosotros, de la mano de la nueva plataforma de acceso municipal, podemos tener el permiso automático, que lo hemos estado viendo en las clases anteriores, o la solicitud de visación automática, pero que no está obligado el profesional a hacerlo cuando la obra es de pequeña envergadura, o sea, obra tipo 1, hasta 250 metros cuadrados. Cuando nuestra obra supera esa cantidad de metros cuadrados, o más de 4 unidades de vivienda, necesitamos hacer un informe técnico digital. ¿Cómo lo hacemos? Como vimos en las clases anteriores, ¿sí? ¿Cómo cargamos eso en la plataforma? Ahora vamos a ver, ¿Qué pasa? ahora vamos a ver cómo lo hacemos de forma presencial, ¿sí? O cómo armamos esta documentación para poder hacer la carga de datos. Acá dentro de la guía vamos a ver que cada trámite, como habíamos estado viendo anteriormente, describe, ¿sí? Se abona una tasa. Acá va a depender de la cantidad de metros cuadrados que tengamos y del envergadura del proyecto, cuál es la unidad que se paga. La unidad es en base al valor del metro cuadrado que está determinado por un acuerdo entre los colegios profesionales y la provincia, que es el acuerdo 13. Tanto los colegios de arquitecto, ingeniero como de técnicos constructores tienen el mismo acuerdo. O sea que se estipula un valor del metro cuadrado para la base del cálculo honorario. Lo vamos a ver más adelante, no sean problemas. Hoy el honorario está en 51.000 pesos, ¿sí? Para obras tipo 2, por ejemplo, una nave industrial, un comercio mayor a 250 metros o un edificio, la tasa es 2 unidades de metro cuadrado. Es decir, se multiplica el valor por la cantidad. En algunos casos se multiplica un poquito más. Pero bueno, para el caso nuestro, si nosotros quisiéramos presentar un informe técnico para el tipo de vivienda, hoy la tasa sería de 51.000 pesos. ¿Sí? Cada uno de estos trámites, como habíamos estado viendo, tiene su paso a paso, cuál es lo que tenemos que abonar, cuál es el link para el pago online, cómo se paga, y cuáles son las documentaciones que nosotros tenemos que presentar a la hora de hacer la gestión. ¿Sí? Lo primero que nos pide en plano para la visación, el formulario de informe técnico que se carga virtual, en el caso que hagamos la carga virtual, y la plancheta catastral. ¿Por qué? Porque desde el COVID no hay certificaciones catastrales, sino que se presenta la plancheta bajo declaración jurada del profesional, se hace la carátula y el plan. Que ahora lo vamos a ver, no se hagan problemas. Como les digo, una pequeña introducción desde lo teórico práctico. Este plano de visación dice que se tiene que incorporar el legajo de obra, ¿sí? En el juego de planos, con certificación catastral o informes aerofotométricos, en caso de corresponder. Ahí se los voy a mostrar un informe aerofotométrico que lo vimos el otro día. ¿Sí? Se debe entregar en formato original, en el caso que nosotros tengamos, lo vamos a presentar en formato papel, y si no, se presenta directamente en la plataforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita tener un plano? Lo habíamos estado viendo y repasando. Necesita tener o plano de previa municipal e informe técnico. El plano dibujado según normas de dibujo, no solamente con las normas del Código de Edificación y su carátula reglamentaria, sino según normas de IRAM de dibujo. Es decir, pie de página. Todos los planos municipales que entreguen, que no estén correctamente dibujados, son rechazados formalmente en el municipio. Es decir, también los docentes los vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque se supone que es un informe técnico bajo declaración jurada del propietario profesional de lo que uno está declarando. Imagínense si yo tengo que hacer una tapia y hago con línea de corte y en realidad no tiene techo, ¿qué me dice el municipio? No puede techar el patio. Yo me decís, no, bueno, pero date cuenta. No, la MUNI no tiene por qué darse cuenta porque se supone que el profesional es el que va a hacer la presentación. Ahora vamos a ver algunos detalles para tener en cuenta, pero si yo hago todo un muro completo y en realidad había una abertura y no la dibujé, ¿qué me va a decir la MUNI? Tu dormitorio no verifica porque no ventila ni ilumina. Y usted me dice, no, sí, lo que pasa es que había una ventana pero no la dibujé. Bueno, tienen que hacerlo bien y tienen que dibujarlo. Recuerden que el dibujo técnico es un lenguaje gráfico. Es la manera que nosotros comunicamos. Si nosotros no sabemos comunicar, la gente no tiene por qué interpretar o adivinar lo que nosotros queremos decir. Es como empezar a hablar en un idioma que no entendemos. Hasta que uno puede interpretarlo, es importante conocerlo. Lautaro, consulta, dime. Profe,
¿Hay un límite de veces que te pueden rechazar el plano? Sin pagar, 3. O sea, vos Vos haces tres presentás en la veces, plataforma digital, haces un sí, informe técnico, rechazado. Haces un informe técnico, rechazado. Haces un informe técnico, rechazado, tienes que volver a pagar los y 105, 110 pesos que son los que se hacen, que son los informes técnicos obligatorios. Sí, y claro, tenés que volver a después pagar, tenés 3 intentos más, por así decirlo. claro. Es mucha plata, Ah, 100.000 pesos para un informe técnico. bien, bien. Cuando tengamos en cuenta que eh, son cuestiones que también tienen que ver con, se supone, el municipio presupone que el profesional tiene conocimiento de todas estas cuestiones, del plano, de la carátula, del código, y a veces nosotros que trabajamos, tramitamos, construimos, hay cosas que dependen también de quién interpreta la norma, no porque uno lo interprete mal, sino porque hay cuestiones que habíamos estado conversando en teóricos o en clases anteriores, son artículos o cuestiones desde lo técnico, desde lo práctico, que terminan traduciéndose en leyes que escriben gente que no son técnicos. Entonces es como que hay cuestiones que no están especificadas y hay cuestiones que se tienen que revisar en relación a entes un poquito por encima de obras privadas, que por ejemplo es planeamiento. Hay cuestiones que el código determina como disposiciones generales que después la termina resolviendo planeamiento. Entonces no es que vos hiciste algo mal, sino que vos hiciste una propuesta y después obra privada te dice convérselo con planeamiento. Y entonces hasta que vos fuiste a planeamiento, volviste, el plano está mal, porque las consideraciones capaz que cambiaron, no es que esté mal hecho, sino que pueden haber cambiado las condiciones en el camino, ¿sí? Pero bueno, se puede 3 veces y tenés que volver a pagar y todos los entes tienen instancia de consulta con un profesional técnico. ¿Sí? Incluso nosotros, el Colegio de Arquitectos, tiene una comitiva que está los días jueves por la mañana, que hacen consultas técnicas de tipo municipal, que también está bueno porque te ayudan, o en realidad, digamos, te asesoran a la hora de tener alguna consulta puntual antes de ingresar 3 veces un plan. ¿Se entiende? Sí, sí, Bueno, muy bien. gracias. No, por favor. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Dibujamos el plano según norma de dibujo, lo hacemos en base a los requerimientos que exige el código, que lo vimos la semana anterior y bueno, ahora lo vamos a hacer un repaso medio rápido, y la carátula reglamental, ¿sí? Con una certificación catastral que cuando no tenemos la plancheta catastral, porque por ejemplo el loteo no está aprobado de manera definitiva, nos lo hacen, el timbrado de ingreso y por supuesto la presentación, que depende de donde estemos geolocalizados en la planta urbana, va a un CPC o va al área central, ¿sí? ¿Y cómo dibujamos el plano? En relación al tipo de actividad o el tipo de tarea que nos encarga el propietario. Es decir, en relación al tipo de presentación, ya sea de una obra nueva, que puede ser un proyecto, una modificación de proyecto, una ampliación, o que mientras estamos haciendo un proyecto la gente se le ocurre que quiere ampliar la casa porque hizo de 2 pero quiere ampliar para 3 y hacerle la pérgola, etc. Nosotros podemos hacer la presentación de modificación de proyecto en ejecución, es decir, yo lo vengo haciendo el proyecto, tengo permiso y de repente en la mitad quiero hacer una modificación, puedo pedir la modificación del proyecto o puedo directamente trabajar con obras que estén listas, ¿sí? Es decir, hacer una transcripción, copiar un plano que está aprobado y hacer la presentación, o hacer un relevamiento, es decir, tomar una foto de cómo está la construcción y dibujarlo en relación a lo que yo veo cómo está armado. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de actividad y que por supuesto hay que tener en cuenta que nosotros podemos combinar cualquiera de estas cuestiones, ¿no? Yo puedo hacer un proyecto que tenga una parte que estaba hecho y que en realidad lo quiero modificar, o puedo tener un proyecto que es un relevamiento o una casa que esté aprobada, entonces hago una transcripción y sobre eso le puedo relevar porque agregó cosas que después no declaró y después le puedo hacer la planta alta a esa casa. O sea, todo esto que habíamos visto recién se pueden ir combinando. Y como habíamos dicho recién, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener un plano? Lo requete contra lo hemos visto, lo vamos a volver a repasar, que está por supuesto en las cuestiones que tienen que ver con el procedimiento para la autorización de la construcción. Lo primero que te dice es que tenés que tener un plano para pedir permiso de construcción, o sea, no se autorizan las construcciones sin permiso, por supuesto, y las construcciones que están realizadas sin permiso
por supuesto obtiene una multa. Pero ¿qué dice? Que tenemos que tener plantas, planta baja, plantas de entrepiso, las plantas que necesitemos mostrar. Tiene que tener la planta de techo, fachadas, planillas de aberturas con las áreas de iluminación y ventilación, planillas de superficies locales en el caso que tenga más de un local, declaración del cumplimiento de la ley antisísmica y las cuestiones que tienen que ver con las modificatorias, lo mismo que la ley de seguridad eléctrica, y por supuesto toda la documentación que obras privadas o que ustedes estimen que sea necesaria para que la dependencia de obras privadas de uso del suelo entienda. Por ejemplo, esta aerofotometría que veníamos estado conversando hace un ratito, que es una foto de las antigüedades de las construcciones de la casa, que por supuesto es un trámite que se inicia online, que se paga una tasa y que tiene una respuesta más o menos de una semana y les responde. Es bastante rápido. Que les dice en qué momento se construye la casa. ¿Sí? Antes no había Google Earth que te decía la antigüedad, entonces independientemente de eso, el municipio te exige una aerofotometría en el caso que haya una declaración jurada de la antigüedad de la construcción. La carátula municipal, que se divide principalmente en dos partes. Ustedes lo han visto en primer año a esto, me hicieron el comentario unos compañeros ahí de la comisión que está corrigiendo conmigo. Aparte yo me acuerdo porque yo estuve seguramente en parte en esta parte de la etapa de ustedes. Se divide la carátula en dos partes. La primera, que tiene que ver con toda la documentación pertinente del sitio. Son datos completamente duros y son datos que dependen pura y exclusivamente de la información del lote. La primer carátula. Donde entonces nos encontramos con con el distrito, zona, manzana, parcela, la geolocalización, manzana oficial, lote oficial, los datos del propietario, la dirección de la obra, los datos que tienen que ver con la cantidad de metros que ocupamos, que demolemos, que tiene el terreno, etc. La plancha catastral, donde está la localización del lote, las delimitaciones del sitio, anchos de calle, y aquí, por supuesto, abajo, que ahora vamos a ver si, acá no sé si se ve la manito. Sí. Ok, Sí, se ve. los datos de la calle, ¿sí? Y acá especificaciones que tienen que ver con los datos de la actividad profesional o del encargue de la tarea, por ejemplo, plano de proyecto, plano de relevamiento, plano de la tarea que me han encargado, y todas las observaciones y antecedentes que tienen que ver con los que yo les comentaba recién. ¿Qué es lo que yo no puedo dibujar en el plano? Por ejemplo, las declaraciones juradas de ley antisísmica, la declaración jurada de las antigüedades de la construcción, todo lo que tiene que ver con lo que yo no puedo dibujar en el plano, ¿sí? No puedo dibujar la antigüedad de una propiedad, ¿sí? Pero sí definitivamente puedo decir cuántos metros cuadrados tenía aprobado con la antigüedad. Toda esta parte, con la antigüedad de la aerofoto, toda esta parte de abajo son cuestiones que vamos a ver con el municipio de después, donde van marcando los avisos, y una segunda lámina, o una segunda parte, segunda carátula, que tiene que ver con todo lo referido a la ordenanza de aplicación de uso, ocupación y por supuesto el código, que son para mi proyecto y van a ir cambiando en relación a la cantidad de metros cuadrados que yo ocupo. En relación a las ordenanzas, por el tipo de proyecto, imagínense que yo tengo que hacer una estación de servicio, también presento esta carátula. Entonces, a la ordenanza de codificación, a la ordenanza de uso del suelo, a la ordenanza de ascensores, si es que tengo ascensores, a la ordenanza de ley de seguridad eléctrica, a la ordenanza de vegetación, a la ordenanza de vidrios, también le tengo que agregar la ordenanza de localización de estaciones de servicio, por ejemplo. O si estoy haciendo lo mismo, pero estoy haciendo una playa de estacionamiento, tengo que agregarle no solamente la ordenanza de playas, sino la ordenanza que me permite a mí la localización de tránsito de este emprendimiento. ¿Ah? Y después tenemos una segunda parte, que tenemos acá todo lo que tiene que ver con las superficies mínimas por departamento o las dimensiones de locales, que viene de la mano del código de edificación. De esto no se asusten, vamos a ver ejemplos, ¿sí? Y después vienen las consideraciones que tienen que ver con la ocupación de suelo, es decir, con la zona, con el perfil, con la altura máxima, con el FOS, con el FOT, etcétera, etcétera, etcétera. El perfil, y esto que parece una tontería donde dice observaciones,
Pero acá es donde estamos nosotros responsabilizándonos sobre la documentación y sobre la información que tiene el plano. Es decir, aquí dice que declaramos bajo declaración jurada, hacemos una declaración, valga la redundancia, bajo declaración jurada, de las consideraciones que tienen que ver con la construcción y realización del plan. Todo esto que está en borrador lo vamos a ver ahora con los ejemplos, pero es importante que tengan en cuenta que ustedes tienen cada una de las dimensiones de las ventanitas de esta carátula. Este es el ejemplo de Córdoba. Vamos a ver también ejemplos de otras localidades que por supuesto tienen una carátula reglamentaria que es distinta. La carátula de Villa María es distinta, la de Villa Allende es distinta, la de Tanti es distinta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Nosotros trabajamos en Córdoba y estamos haciendo el lote en Córdoba, por eso tomamos estas características. Y acá tenemos como debemos doblar el plano. Esto no es menor porque ustedes tienen que entregar una carpeta con todas las láminas 3 del procedimiento, de la materialización, de etcétera, 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 los procesos, etcétera, pero el plano tiene que estar plegado en formato A4, que es como se entrega la documentación, ¿sí? Acá tienen el tamaño máximo y el tamaño mínimo del plano, ¿sí? Esto está en el código, no es que yo lo inventé, ni es una cosa muy difícil, pero les vuelvo a repetir, todo esto ya lo hemos estado viendo cuando vimos código. Y acá tenemos algunos ejemplos, que se los armamos en el PDF, pero ahora lo vamos a ver más grande, que tienen que ver con los tipos de planos en relación a la tarea. Recién, hace unos días, en las correcciones nos preguntaban los estudiantes, ¿por qué rojo? ¿Cómo es el plano? Cuando yo hago un plano, un proyecto, ¿sí? El plano es de color rojo. Cuando el plano es una construcción de una obra terminada, relevamiento, transcripción, es en negro. Cuando yo hago conforme a obra, es decir, un proyecto que ya está listo, pero hubo algunas modificaciones pequeñas internas, pero ya está hecho, también es en negro. Cuando yo hago una mezcla entre una transcripción del relevamiento que teníamos acá, y adentro de ese relevamiento le hago algunas modificaciones, por ejemplo, agregar una planta alta, el plano es combinado, ¿sí? Se trabaja con proyecto, con color rojo lo que sea proyecto y con color negro lo que sea de transcripción o que ya esté construido como relevante. Acá no sé si se ve mucho, pero bueno, yo lo veo bastante bien, lo tienen ustedes cargado en el PDF, cuando hacen el zoom de verdad lo van a poder ver mejor. Se ve en amarillo lo que está en demolición, es decir, todos los muros que yo tengo que demoler o descolgar carpinterías para poder hacer la modificación, se ponen en amarillo, ¿sí? Esto no lo digo yo, es una normalidad. Y acá tenemos alguna organización de estos planos en relación a cómo lo armamos. ¿Por qué hago hincapié por ahí en esto? Para que ustedes tengan en cuenta. Primero que esto se imprime. Entonces, todo el espacio que ustedes puedan dejar libre es plano que no van a usar. Pero además se organizan los planos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros imprimimos 5 copias, 10 copias, no hay ningún problema. Pero antes los planos se dibujaban a mano. Entonces, imagínense que si yo hago este plano a mano y me olvidé de dibujarle algo y me devuelven el informe técnico y el informe técnico me dice le faltan piezas gráficas o le falta la completa planilla de carpintería. Entonces yo agarro y en este espacio donde está la CO, agarro y hago un dibujito de una carpintería. Yo estoy haciendo una modificación del plano posteriori a la corrección. Entonces, todo ese espacio que anda dando vuelta blanco cuando yo imprimo, no tiene que estar porque no se pueden agregar cosas a este plano. Ahora con esto del ploteo no es tan fácil, pero cuando hacemos los planos a mano, yo podía agregar cosas en la medida que yo podría necesitar incorporar una u otra cosa. Entonces la idea es que una vez que se apruebe el plano, no se toca más, ¿sí? Entonces por eso se organizan los planos con la menor cantidad de espacio que quede posible, porque habla también de la organización de todo el plan, de todo el, digamos, de toda la lámina, ¿sí? Siempre, siempre los planos, ya lo saben de primer año, se leen de abajo para arriba y de izquierda a derecha. La puerta siempre, por más que el norte esté donde esté,
La puerta siempre está para abajo. Y como lo leo de izquierda a derecha, lo primero que veo es la planta baja, planta alta o planta de techos, y luego veo la vista o los cortes. Los alzados siempre van arriba, ¿sí? Y las planillas complementarias. Ahora vemos otro ejemplo. Este es un plano de un edificio, ¿sí? Como el largo no me daba, ¿se acuerdan que los planos municipales tienen un largo máximo? ¿Qué hacemos? Dibujamos la planta, las plantas subsiguientes, los cortes y las vistas en relación a esta planta y algunos detalles de planta de techo y la carátula doble. Aquí, esperen que voy a correr esto. Locales de Nueva Córdoba y el de Manantial, que es el que nosotros visitamos. Con todos los medios de pago para movilidad Takeaway a partir de las 18 horas. Creo que estaban entretenidos con algo más divertido que yo, digo, hablando de planos. Sí, sí. Bueno. No está bien. llegué a silenciar. Bueno. No, yo la estaba buscando porque encima como lo tengo minimizado porque Yo quiero también. ver, Yo la silencié, yo la silencié. quiero ver mi propia carátula, mi propio plano. Y acá tenemos, por ejemplo, detalle de planilla, ¿sí? En esta que tenemos acá al lado de la carátula, digamos de la carátula a la izquierda, es el planilla de detalle de departamento porque es un edificio, y acá tenemos planilla de ahorro de agua, planilla de barandas y la planilla completa de vidrio con iluminación y ventilación. Acá tenemos otro, el ingreso para abajo, este no se los había mostrado. El ingreso por debajo, ¿sí? Siempre. Planta alta y planta de techo. Ven que la planta de techo es completa. En algunos casos, cuando tienen muchas plantas, la planta de techo se suele solamente dejar la planta de techos o la planta baja. Mi recomendación es que hagamos todo completo, porque lo que tiene de ventaja la planta de techo es que nos da una real dimensión de la cantidad de metros cuadrados de FOS que tenemos para después hacer el cálculo, ¿sí? Los cortes, pero miren las consideraciones que tienen que ver con el dibujo, ¿no? Los cortes y las vistas van de eje medianero a eje medianero, y los cortes que son en sentido longitudinal van de la línea cordón vereda al eje medianero, no se cortan en la mitad. Y vos me decís, profe, mi lote es muy largo. Bueno, harán una doble línea y después continúan, como pasa con las plantas. Pero es importante que toda la documentación esté completa y esté ordenada, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo un emprendimiento muy grande, que no me alcanza? Hago varios cortes y las plantas que necesite para mostrar el emprendimiento. En este caso nosotros tenemos proyecto con transcripción, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tengo acá planillas de detalles de superficie y tengo, como imagínense que tengo una planta industrial que tiene que estar en escala 1 en 100, yo no puedo hacer la planimetría completa en escala 1 en 100 porque por supuesto no me va a alcanzar ni toda la hoja ni el tamaño del plotter. Hago una planimetría completa, o sea, una planta de techos, marcándole los sectores que voy a hacer el desarrollo y hago la designación, ¿sí? Acá ven que tiene una parte en negro y esta parte en rojo, ¿sí? Que es la parte de la ampliación de proyecto. Y en la lámina 2 pongo los cortes. ¿Ven cómo tenemos combinado? Ve, acá tiene la planta de techos, no en la planimetría, la planta de techos, para dónde van las caídas. Y tengo acá en negro lo que estaba construido, que fue hecho en transcripción, y el nuevo proyecto, que este galpón está en rojo, con los cortes, con las pistas, etc. ¿Sí? La carátula es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque no cambia. Lo que cambia son las piezas gráficas. Solo que acá, en vez de tener un plano de informe técnico, voy a tener 2 copias de un informe técnico. Vamos a ver los ejemplos, no se asusten, para que lo tengamos en cuenta. Y acá vamos a pasar rápidamente a las cuestiones que tienen que ver con la presentación de formularios, en relación a la plancheta, por supuesto. Habíamos estado conversando, ya lo teníamos. ¿De dónde saco yo? A ver si puedo volver. ¿De dónde saco yo para completar este espacio? ¿Sí? ¿De dónde saco yo todos estos datos que tienen que ver con los anchos de vía, con los anchos de calle y la designación oficial? Por supuesto, del plano de manzana, ¿sí? Doble línea, doble número, triple número para la manzana y triple número para la parcela. Hago hincapié en esto porque es muy normal la confusión. Si yo tengo que buscar un lote que sea distrito 10, zona 1, manzana 1, tengo que poner 10, 01, 0, 01, porque si yo lo pongo mal, me va a mandar
la zona 10 y la manzana 10 también, porque voy a poner 0,10, ¿sí? Entonces, es muy importante porque si no los vamos a mandar a cualquier lado de la planta urbana. Y miren acá esta información nueva, que me parece que no me recuerdo si se las he dado, que tiene que ver con el CPC donde ustedes van a estar ubicados, ¿sí? Recuerden, para poder acceder al planchete podemos ir a la parte de mapas, podemos ir a la parte de catastro, podemos poner la dirección y nos va a tirar la designación catastral, hacemos clic y nos despliega el número de manzanas. Y por supuesto, perdón, no sé. Aquí, Profe, dime, ¿le puedo hacer una consulta respecto de eso? me puede hacer una consulta, diga. En caso de que estemos en una localidad, digamos, medio alejada de Córdoba o algo así, Sí, ¿dónde se obtiene el plano de manzana? en la municipalidad. Digamos, si no los encuentros virtuales, debería ir a la municipalidad, digamos. Claro. Vos acordate que en la clase pasada o la anterior tuvimos en el IMAP, ¿se acuerdan? Que tenemos las ordenanzas. Bueno, hay un Sí. montón de documentación que está cargada dentro del IMAP que vos lo podrías sacar. Si no, tanto las manzanas, los planos de manzana, como las ordenanzas que reglamentan la zona del uso del suelo, como la localización en el planta urbana, dirección oficial, etcétera, lo sacas en el municipio. Igual, les vuelvo a repetir, hay algunas cuestiones que trajo Don COVID. Hoy estuve en una capacitación que nos reímos porque una de las profes decía, Dios COVID, que nos llenó de excusas, que obviamente lo hace en forma de chistosa, trajo también para consigo un montón de actualizaciones de cuestiones que solamente se hacían de manera personal y presencial. El COVID trajo un montón de cuestiones pésimas en relación a la vida social, en relación a los modos de vivir, a los modos de percibirnos como sociedad, etc. Sacó lo peor, pero también trajo consigo un montón de adecuaciones y actualizaciones en relación a las plataformas de acceso a la información. Muchos municipios de Córdoba tienen esta información en el IMAP y también tienen información en cada una de las páginas del municipio. Te digo que ahora vamos a ver varios ejemplos y vas a ver que van a poder acceder. Ahora lo buscamos así en vivo y por eso un poco también la idea era verlo desde la plataforma para que podamos hacer esto y en la facu no sé si se va a poder hacer. Pero sí, Manuel, lo puedes buscar dentro de cada una de las localidades. O te lo pasan por mail, digo, eso es lo que también trajo el COVID. El acceso y la llegada también es más corta. A través de un mail, tienen los municipios WhatsApp, te lo pasan por WhatsApp, digamos, no es complejo. Un poco como les decía recién, no, por favor, tienen también la dirección oficial, ¿sí? ¿De la mano de qué? Acuérdense del ojito, la planilla de carpintería, de la planilla de, me corrió el coágulo, la planilla de complementario. Y acá tenemos, por supuesto, la guía de trámites en relación a la página, y esto que era muy interesante, que después les voy a contar que se dio con el tema del COVID, que se incorpora un permiso de circulación para un permiso de autorización de obra, que lo vamos a ver al fin. Bueno, una vez que tenemos el informe técnico listo y autorizado, que vamos a tener el visto bueno, tenemos la posibilidad, o del próximo paso sería la solicitud de permiso de edificación. Volvemos a la guía de trámite, lo podemos encontrar ahí, nos sale toda la información, los trámites previos que debemos hacer, y cuáles son los requisitos y los formularios que presentan. Lo primero, el comprobante de pago, por supuesto, de contribución sobre obras, que en realidad antes de hacer, antes que nos otorguen el permiso, nosotros tenemos que llevar el expediente a hacer la liquidación, y para hacer la liquidación tenemos que presentar un montón de documentación. Acá tenemos todo el listadito, y dentro de este listadito vamos a hacer, vamos a ver esto que tenemos marcado, que es el Colegio de Ingenieros, ¿sí? Nosotros como arquitectos tenemos nuestra plataforma de autogestión, los chicos que son técnicos constructores también la tienen. Ustedes tienen una plataforma de acceso que tiene dos pestañas. Una que es el Colegio Digital, que es para toda la presentación de expedientes de mensura, loteos, subdivisiones, etc. Y expediente de arquitectura. Y otra la autogestión, que tiene que ver con las cuestiones institucionales del profesional, es decir, matrícula, actualización de documentación normativa, congresos, capacitaciones, turnero. El turnero se usaba mucho en la época de COVID porque hacían consultas por videollamada o consultas en línea. También en la época de toda esta movida virtual, ¿sí?
se actualizó el colegio digital, porque al principio era solamente para las tareas de mensura, y se incorporaron las tareas de arquitectura, las tareas de infraestructura, y antes se usaba solo la autogestión y ahora se arman todo. ¿Cómo vamos a acceder? Primero, al colegio digital, y vamos a hacer clic en la presentación de los expedientes técnicos, ¿sí? En este caso tenemos uno de agrimensura y geotopografía, ¿sí? Higiene y seguridad. Acá cargamos el nombre, la matrícula, el tipo de documentación, cuál es el tipo de trámite. Ven que acá entré a uno que dice expediente de arquitectura para que vean cómo se carga, pero digo, ven que acá tenemos expediente de agrimensura, topografía, y si no, ven, ahí tienen. Y si no, desplegas el otro expediente y te salen los expedientes de arquitectura. ¿Lo ven? ¿Cómo fui bajando? Bueno, espero que sí. Y tenemos, primero la carga de datos del profesional, que bueno, ahí le borré todos los datos del profesional que me prestó la página, pero bueno, quedó ahí. Y toda la documentación que tiene que ver con el tipo de trámite. En este caso, una visación de expediente. Se le carga el nombre del comitente y se le carga toda la documentación profesional para poder hacer la visación. Y por supuesto, si tienen algún comentario, documentación, liquida. Ahora la pregunta es, ¿qué va en esa documentación para proyecto, para relevamiento, para informe técnico? O sea, ¿qué es lo que le tengo que presentar al colegio? En este caso, tengo que presentar la planilla de liquidación de honorarios, que es una planilla que está, por supuesto, cargada en la parte de autogestión como ejemplos. Son planillas que están dentro de ordenanzas. A diferencia de nosotros, ustedes, los ingenieros, arman la planilla de liquidación a mano, ¿sí? Ustedes cargan los datos y la orden de trabajo la cargan directamente con esos datos en la plataforma de autogestión. Hacen el aforo de contrato, que desde marzo de este año no es obligatorio aforar los contratos de tarea profesional. No es que no lo pueden hacer, digamos, revalidar el contrato con un aforo por el 12 por 1000 del valor del contrato, sino que no es obligatorio. El timbrado correspondiente al aporte del colegio, que es el 5% del honorario que se aporta, que se cobra, más el aporte de la caja de previsión, que en el caso de proyectos, el 9% lo paga el profesional y el 9% del comitente de esa liquidación. Y para relevamiento, el profesional paga el 9% y el propietario paga el 18%. Se le cobra una pequeña multa y en algunos casos, cuando no es vivienda única, se le cobra el 1% del monto de obra que es la base del cálculo. Vamos a ver todo esto en ejemplo, no se hace. Pero sí es importante tener en cuenta que esa planilla de liquidación de honorarios viene de la mano de ordenanzas y de acuerdos arancelarios que se realizan entre los colegios profesionales junto con la provincia. El acuerdo que hoy está vigente es el acuerdo 13, que tiene 2 etapas. La primera etapa fue en la primera mitad del año, la segunda etapa entra en vigencia ahora, el 1 de julio, ¿sí? En base a un valor del metro cuadrado, se van aplicando algunos porcentajes dependiendo de la tarea, y eso se cobra. Para también tranquilidad de ustedes, o no, las bases de los cálculos son las mismas para colegios para los arquitectos y para los ingenieros, ¿sí? Porque eso se firma, son acuerdos, ¿sí? Que se firma entre los colegios. Por supuesto, el plano, corregido con las correcciones que nos hicieron en la visación, y por supuesto, el informe técnico, memoria descriptiva, planos complementarios, pliegos, toda la documentación que nosotros creamos que sea complementaria al plano de informe técnico. Por ejemplo, algún informe de aerofotometría, por ejemplo, algún informe que tenga que ver con alguna infraestructura o alguna determinación de antigüedades o de patrimonio, etc. Listo, pasamos la cuestión de colegio. Esperen que hay gente que se está uniendo. Entran y salen. Y tenemos Ahí acá... les doy acceso, Muy eso bien. no te preocupes. Sí, porque yo, como les digo, no los veo, solo veo mi pantalla y veo cartelitos. Y por supuesto, ¿Profe? dime. ¿Quién paga el 18% lo paga el propietario y el 9%? Lo paga el profesional. Ah, el profesional, bien. Sí. Gracias. Nosotros tenemos una ventaja. Nosotros los técnicos, los que pertenecemos a la misma caja de previsión, nosotros aportamos, y ese aporte, ese 9% que nosotros aportamos a la caja,
en los dos casos aportamos, en cualquier tipo de tarea aportamos el 9, menos en obra de ingeniería se aporta un poquito más, la parte de infraestructura. Ese poquito de aporte se nos descuenta del aporte mensual a nuestra caja. Los profesionales de la salud, por ejemplo, pagan un aporte mínimo a la caja en relación a escalas que tienen que ver con la antigüedad y escalas que tienen que ver con la edad. Es decir, un médico o un profesional de salud paga, hace un aporte a su caja jubilatoria por un monto fijo. No importa si trabaja mucho o poquito, siempre es ese valor hasta que cambia de escalón, ¿sí? O escalafón. Nosotros, en cambio, en la medida que más trabajamos, esos aportes del 9 y el 9 le suman a nuestra jubilación. Entonces nosotros nos podemos jubilar con la mínima o nos podemos jubilar con una cantidad de dinero un poquito más elevada en relación a los aportes que hemos hecho. O sea que el que trabaja mucho se presume que va a ganar más que uno que haga el aporte mínimo. Ahora bien, si yo no llego al aporte mínimo, ¿sí? Por supuesto tengo que hacer un pago de la diferencia, ¿sí? Pero es una ventaja porque en realidad nosotros trabajamos y aportamos en relación a lo que trabajamos y eso suma a nuestra jubilación. Hay algunas cajas Bien. profesionales que no lo hacen. Todo esto va al colegio de ingenieros y... Una parte va al colegio para certificación profesional y para todas las actividades que desarrolla el colegio, y la otra parte va a la caja. Ese 9% que nosotros pagamos son para nuestra caja, y ese 9% o 18% que paga el propietario va para los jubilados que se están jubilando. Va para los Bien. aportes, para la caja grande de la caja. Como Gracias. bastante, pero es así. Es súper interesante estas cosas. Bueno, yo con la que Profe, es como... Dime. ¿ese porcentaje respecto a qué es? Al valor profesional, al honorario. Se computa en base a la planilla de liquidación de honorario. Sobre la base de este cálculo se hace el aporte. Ah, bien. Si vos cobras 10 pesos, se hace el aporte sobre los 10 pesos. Si vos cobras 50.000 pesos o 500.000 pesos, se hace en base a este aporte. Lo que te exige el colegio, dentro de la planilla, es mínimo. O sea, hay acuerdos arancelarios que tienen que ver con una ley de competitividad con el compañero, de cuestiones que tienen que ver un poco también con el respeto profesional y con las cuestiones de lealtad y competencia leal, que ningún profesional puede cobrar menos de la liquidación mínima de honorarios. Y además, liquidar menos que eso. O sea, si a mí el colegio me dice, tengo que cobrar 500, yo puedo cobrar 6 millones, pero tengo que aportar al menos, o sea, como mínimo tengo que aportar sobre esos 500. Si quiero aportar sobre los 6 millones, mejor. Van a mi caja. Y van al colegio, por supuesto. Pero digo, lo que regula el colegio es un horario mínimo. Nosotros menos de eso no deberíamos cobrar para que sea leal la competencia con el resto de los colegas. Ya lo vamos a ver en esto. No se preocupen que esto es parte del quehacer profesional. Por ahí se va un poquito de las cuestiones que tienen que ver íntegramente con el práctico, pero entiendan que nosotros necesitamos que contarles cómo se trabaja desde lo profesional. Es lo único distinto que ustedes van a obtener de nosotros los docentes en relación a la vida de profesional para el futuro. A proyectar se aprende proyectando, ¿sí? No hay ninguna otra alternativa. Y las cuestiones que tienen que ver con el quehacer profesional, definitivamente, nosotros les vamos a dar herramientas, pero ustedes, por supuesto, que después se van a ir adaptando a los distintos colegios profesionales, porque el colegio de acá no es lo mismo que el colegio de La Rioja, o a lo mejor la documentación que te piden, o las ordenanzas que aplican para la liquidación de honorario en Buenos Aires, definitivamente no son las mismas que aplican acá, o en las regionales que a lo mejor trabajan en el norte, o las regionales en Chubut, no tienen los mismos acuerdos arancelarios que nosotros, porque somos los de Córdoba, ¿sí? Pero es importante que ustedes obtengan estas herramientas, porque en base a esta cuestión, después ustedes van a poder hacer en el quehacer profesional el día de mañana, ¿sí? Pero esto es un pantallazo general de lo que hacemos como profesional. El Colegio de Arquitectos nos pide exactamente lo mismo que ustedes, solo que en la plataforma nuestra nosotros cargamos los datos de la obra y la planilla de liquidación nace solita, ¿sí? Y los contratos de tarea profesional los armamos nosotros. Yo hago siempre el mismo chiste que ustedes saben calcular, pero no saben redactar, y bueno, a nosotros nos toca redactar.
y ustedes, y el colegio nos calcula solo lo que tenemos que cobrar, ¿sí? Sí, es un chiste medio sonso, pero en realidad forma parte, digamos, de la documentación que tenemos que cargar, y los mismos colegios cargamos exactamente lo mismo. Bueno, una vez que cargamos, tenemos el informe técnico, tenemos los informes de avances de tarea, la aerofotometría, lo que nos pide el informe técnico, informe de tránsito, bomberos, etcétera. Ahora vamos a ver, vamos a pedir el permiso de eficacia. ¿De la mano de qué? De una planilla de declaración jurada, donde tenemos datos de número de expediente. ¿Cuál es el número de expediente? Una Designación consulta ahí. catastral. Dime. Ah, sos vos, David. Sí, profe. Profe, ¿cómo le va? Le hago una consulta. En cuanto estoy viendo que son muchísimos trámites, y por Sí. ahí como que se desconecta un poco la mente. Nosotros supongamos que tenemos que hacer un trámite, hay una especie de instructivo que podemos acceder desde Sí, claro, está todo en la los plataforma de la primeros. MUNI. De hecho, vos fíjate que yo, cada vez que voy a un lado, me vengo acá al instructivo. Sí, Cada perfecto. uno de estos, Entonces, o sea, sí, mira, es un trámite. cada uno de estos azul, yo elegí 2 o 3 nomás. Vos, cada uno de estos que vos cliqués, te hace todo el despliegue. Aparte, el instructivo también está dentro de del procedimiento del capítulo 1 y 2 de la MUNI, del código de eficacia están. Lo que pasa es que, por Bien, supuesto, bien, en bien. base a cada uno, a cada envergadura o a cada tipo de obra, te va a pedir un trámite más o menos. ¿Cómo lo haces? Leyendo, aprendiendo, incorporando ordenanza, y por supuesto se va aprendiendo con el quehacer profesional. Yo la primera vez que hice un trámite en una estación de servicio no sabía todo, no sabía nada, excepto armar un plano, pero anda, pensar un plano de una estación de servicio. Tuve que estudiar, como hacen ustedes con la casa, igual, buscar antecedentes, buscar la ordenanza que lo regulaba, leer las ordenanzas que lo regulaban. Cuando tuvimos que hacer un parque industrial, que no era un loteo común, porque era una ordenanza nueva, ¿qué tuvimos que hacer? Leer la ordenanza, ver cómo hacía otra gente los loteos. Digo, los profesionales no dejamos nunca de aprender. Nunca, nunca. De hecho, yo estoy haciendo con diseño 2, por ejemplo, una anécdota, estamos haciendo un aeródromo. O sea, yo jamás había proyectado un aeródromo. Aeropuertos sí habíamos hecho en diseño, pero tuve que ponerme a estudiar con los compañeros de ustedes. Y no es que yo no pueda obtener, o sea, ustedes van a salir con las herramientas. Lo que pasa es que, bueno, son temas específicos que van a tener que ir buscando. Bueno, tengo que hacer una fábrica de pintura, me tocó proyectar. Yo hago la nave, pero bueno, tengo que saber cómo se manejaba la logística de adentro de la planta. Pues yo, por más que haga un rectángulo, ese que vieron ustedes ahí, yo hago un rectángulo y pongo 4 columnas y bueno, que calcule el ingeniero la estructura. Pero yo tengo que conocer el tema para saber dónde están los ingresos, dónde va la oficina, dónde va los sanitarios. Y todo eso se estudia. Y todos estos trámites que decías vos, Gastón, recién son un montón, y bueno, cada tema tendrá que ver con uno u otro trámite, ¿sí? Si yo tengo que hacer una playa de estacionamiento, tengo 2 o 3 ordenanzas que son específicas de la dirección de estacionamientos y playas, y que seguramente también tengo que cumplimentar con lo del código, porque no tengo que superar fondo, no tengo que superar fondo, no tengo que superar altura. Es decir, se van sumando cosas, ¿sí? La idea es que ustedes puedan tener la punta del iceberg, y a partir de ahí pueden hacer la exploración en base a los desafíos que se le van a ir presentando en el desarrollo profesional, ¿no? Un poco este procedimiento lo realizan las fábricas, las estaciones de servicio, las plantas de tratamiento, por ejemplo, que tengan construcción de arquitectura, los Zoom, los auditorios, todos los que trabajan en lo que se desarrolla en las construcciones, las viviendas individuales, en el ámbito de la ciudad de Córdoba, lo arman así, ¿sí? También lo tienen. Bueno, un poco volviendo a la línea del permiso, vamos a presentar una planilla de declaración jurada, donde nosotros nos van a decir cuánto es el derecho de edificación, ¿sí? O sea, cuánto nos van a cobrar por hacer la construcción, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? El número de expediente, que es la designación catastral, que es único, ¿sí? Los datos del propietario, el domicilio real del propietario, y acá los datos que veníamos conversando recién que necesitamos. ¿Quién es el profesional? ¿Y cuál es el número de expediente de colegio? ¿Sí? Acá más abajito, no salió completo, pero te piden el correo, el número de quill, etcétera, porque son datos que antes se mandaba todo esto por correo.
¿sí? Y acá otra de las cuestiones que tienen que ver con este listado que hablamos recién con Gastón, que era eterno, pero bueno, hemos elegido algunos temas, que tienen que ver con la solicitud del permiso de edificación, y esto que dice acá abajo, todos los informes y cuestiones complementarias. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un edificio, me van a pedir también, o más de 2 unidades de vivienda, que vaya a la Dirección de Redes Sanitarias y Gas para solicitar la factibilidad de conexión a la red. Puedo ir a obras privadas de uso del suelo para cuestiones que tienen que ver con permisos de demolición o la Dirección de Patrimonio, o si la demolición es muy grande o tiene cierta envergadura la obra, o si tiene algún tipo de instalación que necesite control ambiental, también voy a la Dirección de Ambiente. Solamente permiso pidiendo demolición, ¿no? Yo para demoler ese pedacito amarillo que dibujé en el plan tengo que ir a estos 3. Si yo tengo que hacer la localización de una actividad, por ejemplo esto que yo les decía, una fábrica de pintura, tengo que tener el informe de obras privadas de la parte de uso del suelo, ¿sí? También. O tengo que tener el trámite de aprobación o el inicio del trámite de aprobación de medios de circulación mecánica, es decir, ascensores. O sea que además de mi informe técnico, tengo que hacer un plano y presentar todo un expediente en obras privadas, pero en la parte de medios de circulación mecánica, que eso es solamente en el área central. Y si, por ejemplo, tengo un proyecto que tiene más de 2.500 metros cuadrados, o tiene más de 4 viviendas, tengo que ir a planeamiento para que me den la factibilidad de proyecto. Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer el ejercicio del práctico 3 y 4, y 5 por supuesto, nuestro trámite no ingresa por obras privadas solamente, sino que también tiene que tener un ingreso en planeamiento urbano. Y si por supuesto yo tengo unidades de cochera dentro de mi inmueble, tengo que ir a tránsito. Y si tengo alguna otra actividad de circulación, también me lo mandan a transporte o a la dirección de playas, de estacionamientos y playas. ¿Sí? Por ejemplo, el complejo habitacional que vamos a hacer en el práctico que viene, práctico 3. Y por supuesto, si tengo un equipamiento, un edificio, si tengo una fábrica, tengo que irme a la Dirección de Bomberos de la provincia de Córdoba para presentar, para buscar un ingeniero en higiene y seguridad para hacer la solicitud del certificado de protección contra incendio o la presentación del plan de evacuación. Y así con cada uno de los temas que se me pueden ir complejizando. Estación de servicio, una planta de tratamiento de residuos a dónde va, que no va solamente a estos espacios, sino que también va a ir a los distintos entes, van a ir a la provincia, ¿sí? En la medida que se va complejizando la actividad o el desarrollo, tengo que yo buscar a qué ente voy a ir. Imagínate si tengo que hacer, además, alguna presentación en algún ente privado, ¿sí? Ay, que no los puse, porque ya eran un montón. Por ejemplo, presentar los planos del EPEC, para que me den factibilidad de conexión a la red. O si tengo que hacer los planos de cloaca, los planos de gas, me tengo que ir a hacer las presentaciones en Ecogas. En la medida que yo voy realizando los distintos proyectos, tengo que ir realizando trámites complementarios. Si Gastón estaba hasta ahora perdido, imagínate que llegó a la lámina 4 o 5, ya, chao. Pero van a ver que si ustedes se ordenan no es nada difícil, ¿sí? Es un listado de tareas. Y entonces para armar el expediente, todavía no armé ningún expediente, ¿no? Quiero que lo sepamos. Para armar el expediente de permisificación tengo que tener una carpeta, ¿sí? Que depende, por ejemplo, en el CPC Empalme, depende del tipo de tarea profesional, va el color de la carpeta. Por ejemplo, los proyectos van en amarillo, los relevamientos van en azul, las localizaciones van en verde, ¿sí? Por ejemplo, tengo que presentar un proyecto, tengo que llevar una carpeta del color que me dijeron, ¿sí? Con la asignación catastral, el nombre del propietario, datos del profesional, dirección de la obra y el tipo de tarea. Por ejemplo, proyecto, ¿sí? Carpeta amarilla. Declaración jurada de permiso de edificación, que es lo que vimos hace un ratito. La previa, con la certificación catastral definitiva, es decir, esa plancheta que me coincida con el dibujito que yo hice. Toda la documentación de colegio que habíamos estado comentando recién que se cargaba, es decir, la orden de trabajo, las planillas, las liquidaciones, toda la documentación que yo cargué y que me sellaron. La declaración de medidas de seguridad, sí que es una declaración jurada que se hace
que está también dentro de las planillas del código, las copias de plano, ¿sí? Idénticas a la previa, corregida, que son 5, después ya le vamos a contar por qué son 5, la factibilidad de conexión a cloacas, por ejemplo, cuando es un emprendimiento grande, el inicio de aprobación y demolición, en el caso que yo haya demolido o que tenga que demoler, acuérdense que es siempre proyecto, es antes, y toda la documentación complementaria que yo necesite, si tengo que ir a ascensores, si tengo que presentar una memoria descriptiva, si tengo que hacer alguna cuestión complementaria a lo que me pidieron en el informe, tránsito, etcétera, etcétera. ¿Tá? Todo esto armo una carpeta, y me dan pago, y me dan el permiso de edificación. Profe, ¿cuánto pago? Y depende de su obra, el porcentaje de pago, en relación a qué, a una ordenanza tributaria, ¿sí? Que se modifica todos los primeros de año. El primero de enero de cada año se pone en vigencia la ordenanza que se votó, ordenanza tributaria, que no solamente modifica los permisos de construcción o las actividades, sino que por supuesto determina todo el valor en relación al pago de tasa de multas, pago de tasas de inicio de expediente, pago de tasa de cementerio, pago de tasa de los autos, todo, portal tributario. Declaraciones de empresas, todo. Una vez que yo tengo el permiso de edificación vigente, tengo la obligación, para obras tipo 2, por ejemplo, los complejos habitacionales, de pedir 3 avances de obra. No lo digo yo, lo dice el Código de Edificación. Un poco Gastón decía, ¿dónde encuentro yo todo esto? El Código de Edificación lo tiene todo estipulado. En el código, Los distintos avances de obra, ¿sí? Avances de obra a nivel de capa aisladora. El nivel de capa aisladora se pide para que el municipio tenga la posibilidad de ver si efectivamente la cantidad de metros que yo dije que cubría en planta baja son efectivamente los que estoy cubriendo, ¿sí? La MUNI, vos presentas el plano, presentas el avance de obra, por eso te dan 5, ¿sí? Presentas con un plano el avance de obra. La MUNI tiene 3 días desde el momento de la presentación para poder ir, verificar, y si ellos no vinieron, vos podés continuar con la obra, y ellos pueden caer en cualquier momento a hacerte la inspección. El segundo avance es la estructura terminada, es decir, cuando vos terminaste de hacer toda la volumetría, se hace el segundo, el segundo avance de obra, ¿sí? Ahí vemos volumetría, es decir, FOS, y FOS, ¿sí? La estructura terminada. Y por supuesto el último, y el más anhelado y esperado, la inspección final de obra, que no solamente la obra tiene que estar terminada, en perfecto estado, sino que además pueden tener distintas instancias. Puede ser un final de obra parcial, un final de obra que solo se inspecciona en una parte, puede ser un final de obra con plazo, es decir, la obra está lista, pero tienen algunas cuestiones que todavía no pude resolver, como por ejemplo algún final de tránsito, entonces dicen, bueno, tenés 60 días para presentar la documentación, te da un final de obra por 60 días. Y el final de obra de manera definitiva, que tenemos que tener todo, absolutamente todo, tal cual como habíamos hecho el proyecto, si no se hace la modificación del plano, y por supuesto, todo esto que habíamos nosotros iniciado, solicitado, y demás, tienen que tener todas las resoluciones finales. Por ejemplo, presenté yo permiso para tránsito, para la localización de una estación o de un estacionamiento, y por supuesto ya tengo que tener el aprobado de tránsito. Cuando vimos la clase pasada o la anterior, yo les mostré algunos informes de planeamiento, bueno, esos también tendrían que estar para la inspección final. ¿Sí? Lo bueno es que queda todo grabado, entonces las veces que lo necesiten repasar, lo van a poder repasar. Y acá me pareció súper interesante mostrarle una declaración jurada de reactivación de obras que se hizo en el COVID, y que me parece que había toda una plataforma dentro de obras privadas, que era la plataforma de emergencia sanitaria COVID-19, que podíamos emitir en base a los proyectos o a los trámites que teníamos en vigencia, la autorización para tramitar, el plan de movilidad de la gente, ¿sí? El libro de inspección de ascensores que se carga virtual, porque claro, por supuesto no podían ir a las obras, el protocolo para realizar infraestructuras en relación a el plan de emergencia, y la declaración jurada de reactivación de obra, que me pareció súper interesante, que era una plataforma en la que vos cargabas dónde ibas a reactivar la obra y cómo iba a ser progresiva la vuelta. Entendiendo que nosotros, los que trabajábamos haciendo obra en esa época, la gente estaba trabajando al aire libre, la mayoría,
y eran en espacios reducidos, pero a la vez tenían poquita incidencia de personas por metro cuadrado, entonces no había problema de contagio, en principio, y te hacían hacer esta declaración jurada para la reactivación de obras en el marco del COVID. Me parecía interesante para que vean cómo se va adaptando en relación a las necesidades o a las cuestiones sociales que van surgiendo, ¿no? En principio, acá, bueno, tenemos para hacer la solicitud final de obra, acá termina el teórico. ¿Qué pasa cuando yo solicito final de obra? Tengo que hacer no solamente completar lo que ya habíamos completado con los datos del profesional, del colegio, etcétera, sino realizar un informe de estado de obra existente bajo declaración jurada bajo firma del profesional y del propietario. Es decir, le tengo que hacer una declaración jurada del grado de habitabilidad de la construcción. Si tiene barandas, si tiene instalaciones, cómo son estas instalaciones, si están embutidas, si los baños están completos, si tiene cerámico, cómo son las cubiertas de los techos. Es una declaración jurada, ¿sí? Con esta declaración jurada, el municipio nos firma, nos inspecciona y nos visita la obra y certifica que cada uno de estos elementos coincidan, ¿sí? En base a esta declaración jurada, después va a la categoría de la obra en el cédula municipal. Entonces es muy importante también que lo tengamos nosotros en cuenta. Voy a dejar de compartir para volver a abrir otros archivos, mientras que ustedes si tienen alguna consulta. Me encanta porque la consulta del final es siempre ¿qué tenemos que traer para la semana que viene? ¿O no? Esperen que voy a hacer mi lista. Ay, no me dejan minimizar. No tiene ninguna consulta, mira qué bien. No, profe, mi parte no. Ninguna consulta. Bueno, yo ahora les voy a compartir algunos elementos. Un segundo. Vamos a ver. Denme un segundito que vamos a volver a compartir pantalla. Vamos a ver algunos ejemplos. La profe Morquio había compartido un listado de cuestiones que no nos tenemos que olvidar a la hora de poder hacer una presentación. Ahí lo vamos a compartir en un ratito, pero les voy a compartir pantalla de nuevo y les voy a mostrar algunos ejemplos de planos de proyecto. Acá tienen, por ejemplo, un plano de proyecto en Córdoba, ¿sí? Tengo varios, lo vamos a ir viendo. Para que no sea tan tarde, de todos modos se los voy a cargar. ¿Qué tenemos aquí? Fachadas, cortes completos de eje a eje. ¿Sí? Planilla de carpintería, este es un plano viejo, por eso no tiene la complementaria, donde está la ordenanza de vidrios. Y acá tenemos la carátula. Yo acá les dejé los datos de las consideraciones que tenían que ver con la zona. Esperen que voy a ver. Si no, no veo. Tenemos acá, por ejemplo, designación catastral, determinación de los metros cuadrados, y acá tenemos, por ejemplo, las dimensiones mínimas de locales en relación a ¿qué? A la ordenanza. Esto es una confusión que vimos en correcciones. Según la ordenanza, ¿cuáles son las medidas mínimas de cocina, de estar comedor, de dormitorio, de baño y dormitorio 2? En este caso tenía 2 dormitorios, ¿sí? Estas son las superficies mínimas según código. Y estas son las superficies, por supuesto, que tiene el proyecto, ¿sí? Por eso se dicen según ordenanza y según proyecto. Lo mismo que encontramos acá, con la determinación de la zona. La zona H1 según la ordenanza y la zona H1 según el proyecto, ¿sí? El cálculo al revés. Ayer habíamos hecho el ejercicio con los compañeros de la comisión. Che, ¿cuánto es lo que yo puedo construir en planta baja? Tanto por ciento traducido en tantos metros. Bueno, ahora construí tanto. La ordenanza me pregunta, bueno, ¿cuánto de ese 70% vos ocupaste? ¿Sí? Acá tenemos la plancheta, el dibujo, donde tenemos las distancias a las esquinas, o a los vértices en este caso, el tamaño del lote, y por supuesto, según catastro y según medición, cuánto miden las calles.
que es un dato que también tenemos que colocar acá. Y este plano, en la parte de observaciones, tiene que cumple con la ley 6138, que es la ley antisísmica. Vamos acá, este es un ejemplo 1 de Córdoba de relevamiento. Ven, acá tenemos la cantidad de metros cuadrados de semicubierto de la cochera, la ordenanza 7000, la reglamentaria, que es la ordenanza de arbolado público, que es otra de las ordenanzas que vamos a tener que tener en cuenta, ya que en relación a donde estoy localizado yo, y al ancho de la vía, y al ancho de la vereda, me van a determinar cuál es el tipo de árbol que tengo que ocupar, que tengo que poner. ¿Sí? Bueno, acá no sé por qué me salieron azules las aberturas, pero acá tenemos la cocina, la escalera con sus barandas, los conductos de los baños, ¿sí? Planta baja, planta alta, planta de techos, y como les decía, las planillas de carpintería. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un plano de, este es el de Córdoba, este es que lo vimos ayer con el grupo, un relevamiento, ¿sí? Este relevamiento sí es más nuevo, así que tenemos, ¿ven? Las cotas de nivel, las pérgolas, ¿sí? Los baños, las ventilaciones, ¿ven las ventilaciones acá por conducto? Esto en base a qué? A dibujo técnico, ¿sí? Planta baja, planta alta. Designación catastral, documentación en relación a la dimensión de locales. Bueno, ahí ve que le tapé con una marca los datos del profesional propietario, y acá me parecía esto interesante que viéramos, ¿no? Plano general de relevamiento, en este caso, ustedes vamos a hacer nosotros bajo la versión del plano de proyecto, y acá tenemos, ¿plano de qué? Plano de plantas, cortes y fachadas, ustedes también lo van a colocar así, y acá tenemos, como es un relevamiento, metros cuadrados construidos, cuál es el año, ¿sí? ¿Cuántos metros cuadrados Ahí te tengo de dice, pérgola? Lore, Nazareno te pide si podés subir, compartir ese plano para que Sí, por sirva de supuesto, lo guía. que pasa es que quería que lo viéramos primero, ¿sí? Por eso les puse número, tengo 4 o 5 ejemplos de Córdoba y tengo varios ejemplos de otras localidades que me parecía también interesante que lo tengan como ejemplo. Siempre hago el hincapié, nosotros estamos trabajando en Córdoba porque estamos en la Universidad en Córdoba, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros les estamos otorgando a ustedes herramientas para que ustedes puedan saber leer esta documentación en cualquiera de los municipios, ya sea acá de la provincia o que de otra ciudad, ¿sí? Y acá en este sector, por ejemplo, planos de que la pérgola, ¿sí? Que no suma metros cuadrados, ¿sí? Pero que sí, por supuesto, se declara, ¿sí? Y acá es importante que para el plano de relevamiento nosotros pongamos de declaración jurada que nosotros no tenemos intervención profesional en este plano de relevamiento, que lo hizo el propietario sin intervención. Y acá tenemos esto que yo les decía, las planillas de ahorro de agua, planilla de detalles de superficies y, por supuesto, planilla de la ordenanza de tipo de vidrio. Una aclaración que tiene que ver con la planilla y la carga de ordenanza. La ordenanza de vidrio es la 12070 que está ahí puesta para que la podamos leer. Lo más importante que tengamos en cuenta, que por ahí es complejo a la hora de leer, porque la ordenanza no tiene solamente nos dice los tipos de vidrio, y nos dice que para la construcción tenemos que utilizar vidrio de seguridad. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuál es el tipo de vidrio de seguridad, ¿sí? Ustedes tienen laminado, tienen templado y tienen el vidrio simple o el crudo, ¿sí? En base, digamos, estoy haciendo esta mención como rápida para que podamos hacerla llena de la carátula y de las planillas. En base al tamaño del vidrio, tiene que ser un vidrio de seguridad o puede ser un vidrio simple. La mayoría de las veces, cuando el vidrio no supera una cierta cantidad de metros, pueden hacerlo con vidrio simple. En este caso es un relevamiento, yo no le pude proyectar un vidrio de seguridad, era lo que había en la casa. Pero en el caso de un proyecto, sí es importante, vamos a ver qué tengo acá, bueno, acá es otra casa, que tengamos en cuenta los vidrios de seguridad. Miren, acá les muestro una casa en el centro, para que vean, che, yo le borré todos los datos y le dejé este dato ahí, bueno, no pasa nada. Acá tenemos, ¿ven? Los vidrios de seguridad, el centro me pide el tipo de vidrio, y me pide la clase de vidrio, ¿sí? El área es el espacio del vidrio, y los espesores,
¿sí? En este caso tenían vidrio doble. La mina, sistema de ahorro de agua, la designación, todos los datos. Miren, acá tiene la ordenanza del centro. ¿Ven? El área especial de Cuchicorral. ¿Y qué tenemos acá? Relevamiento y proyecto. ¿Qué dice? Se los voy a cargar, por supuesto, para que los vean las veces que necesiten. Superficie relevada año tanto. Un proyecto año tanto. La responsabilidad del propietario, que fue lo construido. Y acá, ¿qué dice? Se declara haber cumplimentado con la ley antisísmica nueva, 2010, y cumplir con la ordenanza 2007, que es la de ley de seguridad eléctrica y el decreto que lo reglamenta. Esto es súper importante porque si no los proyectos no se aprueban. Es decir, todo esto que estoy marcando tiene que estar en sus planos, junto con la cantidad de ordenanzas que ustedes están cumplimentando. ¿Sí? Todas estas son las ordenanzas de aplicación, las que están marcaditas acá arriba. Codificación, ordenanza de ocupación de suelo, codificación, ordenanza de patrón de Cuchicorral, que es el área especial, la ordenanza de vidrios, ¿sí? La ordenanza de ahorro de agua. ¿Ven? ¿A quién tenemos? Según la ordenanza, los perfiles. ¿Ven? Esto es lo que tiene la casa, la línea punta es lo que dice el perfil, y acá vamos a ver el plano, y vamos a tener lo negro, que es el relevamiento, la ordenanza de vidrio, de la actualizada en 2015 del arbolado público, lo que era la casa, y en rojo lo que es el proyecto. ¿Se ve? Acá tenemos diferenciación de colores en relación al tipo de tarea. ¿Ven? Profe, Dime. una consulta. Sí. La clase pasada, usted nos había dicho qué significa, vio las cotas del terreno, de lo que es Sí. el largo y ancho. Según título. SM era según mensura y ST según... Título. Ah, bien. Según Porque no título, me según acordaba catastro y según medición. No, según mensura no, según medición. Ah, Según lo que según yo voy medición. y mido en la obra. Sí. Bien, La mensura es otra tarea profesional. listo. Bueno, acá listo. tenemos un Gracias. plano de, bueno, este planito es viejo, ve que tienen locales. Esto es lo que yo les quería mostrar, porque bueno, yo hablo y me parece importante que también lo tengamos en cuenta. Miren cuando yo hago el relevamiento que digo, superficie. Miren acá, la carátula. Esto es una ordenanza vieja, por eso no tienen todavía la ordenanza de vidrios. Pero acá tienen, por ejemplo, superficie de edificación A, ¿de qué año? Superficie de edificación B, ¿de qué año? Superficie de edificación C, ¿de qué año? ¿Ven? Y lo tienen marcado acá, en el plano. ¿Se ve? Los departamentitos son A, y lo de atrás tiene otro número, ¿ven? De esto conversábamos ayer cuando les decíamos que ustedes pueden hacer todo el proyecto completo y marcar con A y con B la superficie de proyecto y con B, por ejemplo, la superficie de ampliación. O pueden marcar toda la superficie de proyecto, todo completo, y pueden rayar solamente un rayado bien finito, rayar la ampliación, ¿sí? Lo más importante que tengamos en cuenta es que ustedes para la entrega van a tener que dibujar todo completo con la ampliación para que nosotros podamos verificar el cálculo de FOS y de FOT completo. ¿Tá? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de viale más C, ¿sí? Plano de planta con las cotas de nivel, pileta. En este caso, por Profe, ejemplo, dime. el croquis de ubicación está sacado del plano de manzanas, digamos, y Sí, en el caso de ustedes lo van a tener que sacar del plano de loteo. claro, pero después como que se calca, ¿cómo se dibuja en el CAD? ¿Cómo se pasa al CAD de un plano al CAD, digamos, ¿entiendes? Se copia, se dibuja, se toma las medidas y se copia. Claro, se dibuja nuevamente, digamos, Sí, arriba. sí, claro. No se pone la cara, no se pone No, la no, no, una plancheta captura catastral no. ahí. No, 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 no. se dibuja completo. Bueno, acá Ahí, por ejemplo, profe, el norte, sí, justo en lo que estaba hablando recién, esto ¿siempre va se siempre para arriba, indica así siempre para arriba.
Ah, está, Siempre se indica. Lo único que acá, el norte se indica para dónde va. Y la puerta siempre va para abajo. ¿Ven? Claro, sí, yo tenía duda en la partecita esa del plano, que siempre el norte en la mayoría Bueno. está indicando hacia arriba. En el plano está hacia arriba, pero acá, perdón, en la planta siempre está con la puerta para abajo o con la Claro. línea municipal para abajo. Con la puerta para abajo. Está. Siempre Listo, con gracias. en realidad el acceso de la calle para abajo. Si la puerta está al costado, lo mismo la calle tiene que estar para abajo. Ahí les voy a mostrar un lote de esquina para que lo vean. ¿Ven? Esta es la carátula de Viale Macé. ¿Sí? Comunes en Roque, Viale Macé. Esta es Altagracia. Yo se los voy a cargar, chicos, a todos para que los tengan, pero digo, cada municipio te va a pedir cosas distintas, pero es lo que ustedes están haciendo, nada del otro mundo, ¿sí? Altagracia te pide estructuras, plan eléctrico, ¿ves? La carátula, ¿ves? Los datos de FOS y de FOT lo tienen aquí. Planilla de aberturas, lotes completos para la designación en planta, ¿ven? La planta completa, pero bueno, como me quedó muy largo, podría hacerlo más cortito, no pasa nada. Ven que tienen algunos datos distintos. Por ejemplo, te piden número de cuenta de rentas, número de cuenta municipal, la matrícula, son datos que nosotros no tenemos en nuestra carátula. Y nosotros tampoco tenemos las cuestiones que tienen que ver con lo sanitario y tampoco tenemos lo eléctrico. Pero miren qué pícaros que somos en Córdoba, que nosotros ponemos que bajo declaración jurada cumplimos con la ley antisísmica, es decir, estructura, y que también cumplimos con la ley de seguridad de eléctrico y con los decretos que son reglamentarios. Es decir, que vamos a hacer un detalle de toma tierra, que vamos a tener la instalación aislada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es arbitrario, ¿sí? Un plano de Villa Ciudad Parque, otra carátula, parecía la de Altagracia, tiene la misma, Calamuchita tiene toda la misma carátula. Villa Allende, plano de proyecto. Villa Allende te pide solo lo sanitario. ¿Sí? Planta de instalaciones. Ven que la carátula es distinta, ¿sí? Pero la documentación es toda la misma, más o menos. A ver si tengo alguna. Ay, la de los cielos, no sé dónde la tengo. Bueno, miren acá. Esta es una planimetría completa con 2 casas. Se lo voy a cargar, no se asuste. ¿Ven? Una casa gigante, con 2 viviendas, con pileta, y que tiene, por supuesto, su planimetría, porque no puedo hacer esta cantidad de metros, ¿sí? Por la escala no me entra. Uy, perdón. Y luego la planta en escalón en 100. Acá también tiene superficie E, superficie D, superficie A. Este plano es súper divertido, por eso se los cargué. Es para que lo vean. Miren lo que es este detalle. Son F1, carátula. Ay, ahí no me tapé. Lo suficiente. Pero miren la cantidad de detalles. Cantidad de superficie, cantidad de metros, cantidad de semicubierto, pero una cantidad. Todas estas cosas se tienen que incorporar en el plan, ¿sí? Y a ver si encuentro la de la esquina de los cielos, que no lo pongo antes. Bueno, si no, ya después se los cargo. Aparte nos estamos cubriendo ahí, nos estamos cubriendo De todo, por supuesto. todo, como profesionales nos estamos cubriendo. Aparte de chicos, es una declaración jurada, no es una tontería Claro. con un plano. Acá tenemos un lote de esquina. ¿Ven? Carátulas. Miren qué fea que me quedó la chaval. Las carátulas. ¿Sí? El arbolado, la ordenanza que lo reglamenta, las cotas de nivel. Y acá, por supuesto, las planillas. Esto es lo que decía el profe Rincón, es exacto, miren. Detalle de superficie, con permiso, con relevamiento. Y acá, superficie en planta baja, superficie de modificación de proyecto, superficie no sé qué. Todo lo que nosotros podemos aclarar tiene que ver con todo este detalle. ¿Sí? Uy, seleccioné. ¿Ven? Superficie A con permiso, superficie B, superficie C. Todo lo que necesitemos aclarar está acá. ¿Por qué es importante que dice Rincón que nos cubrimos? Porque si nosotros hacemos un relevamiento de una construcción, ahora voy a dejar de compartir un segundo. Les voy a cargar de todas de estos que hablamos de localidad.
lo que nosotros decíamos es, las cuestiones que tienen que ver con la ordenanza son vigentes en el momento que la ordenanza también está vigente. Es decir, si yo tengo una construcción que no cumple con la ordenanza vigente, ¿para qué necesito una aerofotometría? ¿Para qué necesito una declaración jurada? Si yo dije que la casa de Mariano Moreno tenía una antigüedad del año 67, tengo que cumplimentar con la ordenanza y me van a dejar que cumplimente la ordenanza de esa época. Yo no puedo permitir hacer cumplir con una ordenanza que no existía en el momento que la casa se hizo. Desde el año 86, por ejemplo, es la primera ordenanza, pero podemos hacer relevamiento de un montón de casas que fueron realizadas anterior al 86, que no tenían retiro de frente, por ejemplo. Entonces yo como decir, ¿por qué la señora del lado de mi casa no tiene retiro y a mí me lo hacen dejar? Porque la señora seguramente aprobó con la ordenanza que era anterior a la ordenanza, por ejemplo, de la 8057, que es la que regula los retiros, o con la 82, depende de dónde esté ubicado, ¿no? La ordenanza que lo aplica. ¿Por qué yo ahora, profe, tengo una fábrica al lado y ahora puedo hacer casas? Porque la ordenanza cambió de ocupación y de uso, y por eso las fábricas ahora no pueden estar más dentro del anillo de circunvalación y tienen que estar por fuera. ¿Y por qué la fábrica del lado todavía no se fue? Porque la fábrica del lado todavía tiene la habilitación vigente. Cuando tengan que hacer renovación de habilitación, seguramente no le van a dejar construir o no le van a dejar seguir funcionando. Por eso es tan importante esta documentación que decía Rincón. Vos te cubrís desde lo profesional y también la propiedad va a pagar en relación a la antigüedad que tiene o a la ordenanza que está vigente en el momento. Tributa en base a esa ordenanza, etc. ¿Ah? Les vuelvo a repetir, este es un teórico que tiene que ver un poquito más con algo más global, no solamente con el práctico, pero sí es importante que ustedes salgan con las herramientas para poder hacerlo, si es que no van a hacer ninguna otra materia que tenga que ver con arquitectura. Y por eso uno se va un poquito de la rama, pero en realidad es parte de lo que ustedes van a presentar. Por eso arman un municipal, para este único práctico. ¿Qué es lo que vamos a tener que armar para la semana que viene? Por supuesto, la lámina completa, para que todos los docentes podamos ver en general las cuestiones que tienen que ver con la presentación, las carátulas tal cual lo que dice la ordenanza de codificación, con las medidas. La profe Mortio les ha compartido documentación y ejemplos de planes municipales, también los vamos a cargar a esto, solo que haríamos que tuvieran las herramientas para poder hacerlo, para poder verlo con anterioridad. Los planos tienen que tener plantas, cortes, vistas, por lo menos 2 cortes en cada uno de los sentidos, ¿sí? También lo dice el código, lo vimos recién hace un ratito. La planta de techo es completa, y la discriminación de superficie, yo le incorporaría una pequeña planilla donde tenemos la superficie de primera etapa, superficie de segunda etapa, superficie de pérgola, ¿sí? Porque, les vuelvo a repetir, por más que uno no las compute como metro cubierto, se pagan y se declaran. Y por supuesto, la planilla de aberturas con la ordenanza de vidrios. Les vuelvo a hacer la recomendación. Los vidrios que son de seguridad... Perdón, Lore, que sí. No, que por te favor. interrumpa ahí. Creo que habíamos dicho, no sé, David, corregime, de que la parte de vidrio le íbamos a omitir, pero Bueno, no no hay sé. problema. Yo No, porque tuve no, no. consultas ayer. No dije que iba a omitir, dije que, Yo entendí, perdón, eso y no, incluso se las que la ordenanza taché. seguramente iba a explicar iba a explicar la planilla. La vemos, la vemos. A ver, Bueno, vamos a copar cualquiera. A ver, los cielos si tienen. Esperen. Bueno, acá tenemos todos templados. ¿Ves? Acá tenemos templados simples. Son vidrios de seguridad. Los vidrios de seguridad son los que tienen que ver con el tamaño del paño del vidrio en relación a la superficie de metros cuadrados que cubre. Por supuesto que lo que habíamos hablado ayer con los compañeros, a ver si tiene alguno que tenga templado y laminados. Si no, busco ya uno de es la superficie y también la altura. Tiene que si es ver una con, ventana, claro, con la posición también. Si es una ventana bajita de esas que a veces
que se plantean, digamos, en un sector para que no se vea, qué sé yo, que a lo mejor no se invada visualmente el interior, pero una ventana que está baja también tiene que ser, por más que la superficie no exceda, tiene que ser de seguridad. Las barandas tienen que ser con vidrio de seguridad. Las varas tienen vidrio de seguridad. Voy a ver si encuentro el plano. Las Pasa que son de vidrio. Las que digo, son no de las que- vidrio, por supuesto. Acá, por ejemplo, tenemos en la planilla de aberturas de la PH de acá de esta casa del cerro, tienen, por ejemplo, el tipo de vidrio, tienen los espesores combinados, porque tiene una cámara de aire. O sea, tiene el vidrio de templado de 6, más la cámara, más el otro vidrio de 6. O, por ejemplo, tiene un vidrio de 10 templado. Depende, o un vidrio simple. Puede ser simple, pero tiene que ver con la superficie. Lo que uno hace normalmente cuando compra una abertura, compra todos con el mismo vidrio, porque por supuesto es el mismo tipo de abertura, en la planilla de carpintería uno lo declara, pero la mayoría de las veces compra vidrios de seguridad por cuestiones que tienen que ver con el uso, pero también por cuestiones del tamaño del vidrio. Un vidrio simple o un vidrio templado, un crudo, no te va a bancar el tamaño de la carpintería tan grande, ¿sí? No te lo va a bancar porque se parte, es inseguro en la conformación de la abertura, ¿sí? Pero la ordenanza regula principalmente las cuestiones que tienen que ver con seguridad en relación a las actividades que se pueden desarrollar en el interior. Por eso el arqui dijo recién, en base a donde están ubicados también es importante, porque por más que tenga una ventanita muy pequeña, si está por encima del nivel o que sea cenital, por más que sea pequeño, por supuesto tiene que ser un vidrio de seguridad. Ahora les voy a mostrar un plano que tengo también en la baranda. Pero tienen que ver con poder, digamos, en el uso, que se pueda romper el vidrio, que no puede lastimar, ni que pueda dañar a las personas. No tiene que ver solamente con la materialidad. Y el área se computa en relación al área del vidrio, que no tiene, sería el espacio de vidrio propiamente y no el tamaño de la abertura. Nosotros cuando calculamos la medida de los anchos de iluminación y ventilación, calculamos vanos de iluminación y ventilación, es decir, el hueco donde va la abertura. En cambio, cuando calculamos áreas de vidrio, calculamos el área que tiene el vidrio propiamente, ¿sí? En este caso tenemos algunos templados, que son de 4x4, acá en este caso tenemos el vidrio simple, ahora vamos a ver en otro. ¿Ven? Ahí Acá Lautaro tenemos... levantó la mano. Perdón, Dime. Lore. No, por favor. Lautaro. No veo. Profe, en la planilla de aberturas, Sí, en el PDF anterior que estaba sí, mostrando recién, que decía pH1, sí. esos valores que hice en la tercera columna, área, hice iluminación, ventilación. Sí. ¿Cómo calculamos esos valores? En este caso la ventana, la puerta tiene un espacio que ilumina y ventila. Por eso es que se le calcula ese pedacito de ventana, ¿viste? Los vidrios que son combinados con la puerta. Pero por Sí, ejemplo que queda acá al vos costado. calculas 1,30 por 0,40 y hay que ver el tamaño de la abertura. Es ancho por alto. Bien, Por eso calculamos vano de iluminación y ventilación. No necesariamente el vano de iluminación y ventilación tienen que ver, o sea, el área de la ventilación tiene que ver con la mitad de la iluminación. Por ejemplo, acá la B5 en la pH2 dice 1,50 por 1,20. Bueno, tengo 1,80 y acá la ventana abre completa. Entonces la ventana es completa, es decir, es de abrir a batiente. Se abren las dos hojas. Entonces también ventila el 100% la abertura. Pero, por ejemplo, en una corrediza ventila la mitad. bien, ya entendí. Bueno. Gracias. No, por favor. Pero acordate que nosotros calculamos vano de iluminación y ventilación cuando hacemos el cálculo de metros cuadrados de superficie. La ventana es una ventana o una abertura. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Acá nos pasa lo mismo con las puertas-ventanas. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenemos paño fijo. El paño fijo ilumina el 100%, pero no ventila nada. Joel. Ahí pregunta, Joel tiene una pregunta. Dime. Una ventana oscilante, profe. ¿Cuánto permite la ventilación, digamos?
Y si se abre, a ver, ¿me ven en la cámara? Para que yo Sí, no me sí vea. se Sí, ve. se ve. Si vos tenés la ventana que está así, vamos a hacer el corte, y la abertura está cerrada, y la abertura hace así, es el 100%. Si hace así, el 50%. Si es la que son de empuje, es el 30%. La del brazo de empuje, ¿te das cuenta? Claro, sí, sí, sí. ¿Eso está definido por alguna normativa? No. Neufer, no sé. No, es en base al uso de la abertura. La ordenanza no te dice que sí, que no, qué abertura sí y qué abertura no. Es en relación al volumen de aire que se mete adentro de la casa cuando yo abro. Por eso las puertas y ventanas que son corredizas, abre la mitad, y la puerta que es una batiente común. Ves, y bueno, pero si la ventana está cerrada no ventila. No, bueno, lógico. Estamos hablando de, en el caso de que esa abertura pueda ventilar, está abierta. Bien, bien. Es la cantidad de Gracias. volumen de aire. Sí, hay un montón, en el Neufer sale, cuando vos haces las planillas de carpintería también salen, cuando te venden la carpintería, el área de ventilación e iluminación, sí, lo tenemos. Sí. Una cosa, Lore, que les decía también hacer a los chicos, que los conductos de ventilación los pones en la planilla de aberturas también. Sí, bueno, en este caso no tenemos, pero por ejemplo, No hacía falta, claro, pero si no me haría hubiese lo falta, agregas pero a al ver, para que final. Va, a mí me lo han hecho agregar en el plano municipal. ahora les muestro, mira, acá tengo de malagueño, se ve que hay algunos que ni abren. Ahí les voy a mostrar uno de que tengo los eólicos. Esperen. No sé si me están viendo lo que yo estoy buscando. No, estamos viendo el plano municipal. Bueno, denme 3 segundos. Sí. ¿Cómo se llama el cliente? Viste que el cliente lo tenés como el nombre de... Sí. A ver si tengo acá. No tiene el nombre, sino que tiene la empresa. Bueno, acá tenemos una etapa de proyecto, ¿ven? Tiene proyecto combinado, bueno, como sea. Les voy a mostrar acá lo que dice la profe, de la guardia, el galpón, el alero, la planimetría, tuki tuki. Planilla. Y acá tenemos la planilla de chapa translúcida. Y, ay, no tengo los eólicos, están en el otro lado. Ahí les muestro el otro. No, pero Acá está, incluso a mí el eólico. claro, o cuando los chicos ventilan algún baño por conducto de ventilación, además de indicarlo en la planta con una proyección si está en el cielo raso, en la planta de techos también se indica, y en la Claro. planilla de aberturas se indica como CB, si hay uno solo, CB solo, de conducto Sí, de tal cual. ventilación, se pone las dimensiones, la superficie que ventila, bueno, obviamente que no ilumina, y ya está. Y si hay Claro, varios se declara. conductos, se ve uno. Se En declara, los exactamente. edificios, por ejemplo, que tenés varios, se declara. Claro. Acá en este caso les quería mostrar, ve, que la chapa translúcida en el techo de la nave también la calculamos, la colocamos, y también los extractores. ¿Ven? Extractor eólico acá, que sí, como decía el arquitecto recién, lo vemos acá en la planta de techos. ¿Sí? Ahí tenemos la chapa translúcida, y ese puntito ahí que no se ve de nada es el extractor eólico. Que acá Son yo los sombreretes de los... Son los Ah, no, sombreros. es el Es el eólico. eólico. La A ver si tengo cebollita. acá en la planta, claro. A ver si acá en esta planta la tengo. ¿Ven? Ahí está. Ventilación, proyección eólico. Y hasta tiene el mismo símbolo de las aberturas, el De las hexágono. aberturas, claro. El hexágono, ¿ven? Que acá lo tienen. Esta es las chapas translúcidas. Bueno, ven Y acá mira, tiene. Lore, ahí no he visto ningún caso, por lo menos entre los míos, que tengan aberturas que estén por sobre el 1,50 m del plano Bueno, de corte de planta, pero ahí está bueno que está ahí está. graficado. Porque es lo que yo les decía, si yo no tengo una ventana dibujada, me dice, no, pero ahí arriba hay una ventana. No, yo no la veo. ¿Por qué? Porque tenía toda la línea de corte pasando. Pero ven cómo acá yo lo marco, esto está por con encima proyección. del 1,50 m, por eso, como tal cual decía el arqui, es proyección. A ver si tengo en el corte. Creo que Flor tenía un grupo que tenía unas aberturas por arriba. Che, Ah, ya bueno. estamos pasados en hora.
Ay, bueno, Ah, bueno. perdón. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, puede hacer. Miren, acá está la verdad. En el caso del ventilo de baño también entonces se graficaría así. Claro, tal Claro. cual. Mira, acá lo tenés. Por encima del 1,50 m. ¿Lo ven? Esa es la misma abertura. Y ahí tenés el eólico. Y ahí se ve ese pedacito de tela. Hablando, profe, Bueno. de proyección, ¿el Sí. tanque en la planta baja iría en proyección o no hace falta Mira, indicarlo? Se Va, a indica. mí me lo han marcado, en la Se Munici me lo indica. han marcado. Se indica. ¿Cuál es el tema? Cuando vos tenés todo medio pelotonado arriba del baño y demás, por ahí uno no lo hace para que no quede fea la construcción, el dibujo. Pero así sí va todo. Va todo. Si está por encima, va todo. Pasa que por ahí, por ejemplo, vos tenés, te voy a dejar de compartir. Por ejemplo, vos tenés el baño y encima tenés arriba, ¿viste esos dientes como en las casas viejas que tenían la ventana? Pues imagínate, hacer una proyección en la ventana arriba. Y encima arriba de eso le tenés que hacer un baño, se arma todo un matete bárbaro y por ahí eso es lo que se te puede complicar y decir, bueno, proyección, entonces a lo mejor le haces una flecha y le pones proyección, tanque de agua. El texto prevalece sobre lo dibujado. Entonces por ahí si vos le pones eso, ya queda como que está arriba y después se dibuja en la otra planta. Estoy viendo. Ah, listo. Se va a subir, hay alguien que pregunta en el La chat. asistencia. No, pero aparte de eso, el tema, alguien pregunta si se va a subir el plano, sí, pero Sí, que el sí. profesor le dijo que o lo he subido o que lo iba a subir. Sí, sí, lo vamos a subir. No. Bueno, Hemos subido solamente el teórico. bueno. Bueno, ahí les paso el formulario para la asistencia. Bueno, ahora vamos a Ah. suspender la grabación.